Bueno, pues vamos a continuar entonces, como decía, con lo que el Señor ha inquietado nuestro corazón. Eh, Hablábamos del antiguo pacto, del nuevo pacto, de la ley, de la gracia, Cristo en medio. Y ese breve espacio, ese breve tiempo y espacio de nuestro Señor Jesucristo entre los dos pactos y entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la ley y la gracia y nuestro Señor Jesucristo en medio. Eso es bien importante, porque si no ponemos atención, podemos hacer cosas que, que no nos edifican y que no nos llevan a desarrollar el potencial que Cristo puso adentro de nosotros. A lo largo de estas pláticas he hablado también de las canciones, inclusive, canciones que cantamos como si estuviésemos en el viejo pacto. Canciones que cantamos como si estuviésemos en la ley. Y quizás, bueno, me atrevería a decir, no habría mayor problema en el asunto estricto de las canciones. El detalle es que a tanto cantarlas, nos creemos lo que cantamos. Y entonces, como he venido diciendo, las canciones que hablan de, de la figura del tabernáculo, del lugar santísimo, el lugar santo, el lugar de los sacrificios, el altar pues de los sacrificios, el atrio, y por allá lejos, si bien nos iba alguno de nosotros. Entonces esa figura, a veces esa figura la cantamos y ni cuenta nos damos y estamos bien metidos cantando. Y de repente, así como que un chispazo, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy cantando esto? Mire, estamos tan familiarizados con el antiguo pacto que, que a veces se nos hace entonces común cantarlo, que nuestras canciones estén llenas de asuntos del antiguo pacto. Por ejemplo, mmm, claramente encontramos en las escrituras que el Espíritu de Dios para el antiguo pacto iba y venía para contadas ocasiones, pero iba y venía sobre sacerdotes, sobre reyes y sobre profetas. Es común encontrar en los escritos de los profetas, y el Espíritu del Señor vino sobre mí. Y el Espíritu del Señor me tomó. Entonces el Espíritu del Señor viene, se va. Es común en el antiguo pacto. El sumo sacerdote una vez al año entra al Santísimo. Ya es algo que hemos estado mirando anteriormente. Hasta ahí está bien. El detalle es cuando lo traemos para el nuevo pacto. Y entonces cantamos canciones como las que decía el otro día, como Llévame al lugar santísimo. Canciones como Bienvenido seas Espíritu Santo. Bienvenido seas. Y digo, ¿cómo bienvenido? O sea, viene, ¿no? Hasta canciones tan bonitas y que nos gozamos al cantarlas. Bueno, yo me he gozado mucho con canciones y luego cuando las reflexiono ya no me gozo tanto. Hay una que dice que a menudo le escuchaba, y ahorita ya casi ya no tanto, pero ayer creo que hay libertad en la casa de Dios. Y ahí en la casa de Dios dice la canción, ¿puedo qué? ¿Mande? Puedo danzar con libertad porque soy libre, somos libres. ¿Dónde? En la casa de Dios. O sea, en mi casa no. ¿Ves? Canciones tan hermosas, pero, y como decía hace un momento, ni siquiera a lo mejor la canción tendría mayor problema en sí. El detalle que a tanto cantarlas, nos la creímos o llegamos a creerla, a creérnosla.
Y entonces quiero ir a la casa de Dios, así entre comillas, la casa de Dios. Quiero ir porque ahí soy libre. No, antiguo pacto. Esa sencilla frase, casa de Dios o templo, que hablábamos hace unos días, el arca del pacto en el Santísimo, en el tabernáculo, ¿sí? Que no sé, 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesús, es la última mención del arca del pacto. Y la mención es trágica porque es cuando entra el ejército de Nabucodonosor a conquistar a Israel y se llevan todo, todo. Posteriormente hay una orden de regresar todo lo sagrado que se llevaron del templo. Pero mire que curiosamente no regresa, en la lista no está el arca. Están los tazones de oro y de plata y todos los utensilios. Pero en la lista, porque si se recuerda, hay una lista de regreso cuando como que hace las paces, ¿no? Pero ya no va el arca del pacto. Está en la lista de cuando entran y saquean, pero no está en la lista de cuando regresa. Entonces, el arca del pacto, lugar de la presencia, ¿se acuerda? Desde donde Dios le habla al pueblo. Entonces, el arca del pacto, o sea, la presencia, ¿dónde está? En la casa. ¿En cuál casa? La casa de Dios. Entonces hay libertad en la casa de Dios. Otra vez, como decía, o como vengo diciendo, a lo mejor no tendría mayor problema. Sin embargo, el hecho de que nosotros a tanto cantarlo, nos lo creemos o llegamos a creerlo. Y entonces por eso, cuando desarrollo alguna labor, trabajo, estudio, compraventa, alguna labor, pues la desarrollo como yo juzgo prudente. Total, no estoy en la casa de Dios. No estoy en el lugar de la presencia. Piense. Como le decía, bueno, como decía yo hace unos días, a alguien le decía, alguna cosa le decía a alguien y ese alguien retomaba el hilo de la plática mencionando a otras personas. Y me vi en la necesidad imperiosa de tomar prestadas las palabras de un predicador y dije, permítame, que no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de usted y de mí. De nosotros estoy hablando, no de otras personas. Es necesario ser confrontado, ¿no? Entonces, el templo es el lugar del arca, templo tabernáculo. Hasta inclusive hoy encontramos templos o iglesias que se llaman tabernáculo de Dios. Entonces, templo o tabernáculo es lugar de la presencia. Todavía hoy, no sé si le ha pasado, todavía hoy usted tal vez se encuentre por allá afuera alguien, se identifique y le dice, ¿usted ¿a poco es cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia va? ¿A qué iglesia va? Iglesia, edificio. Y al edificio vas. Y tú le dices, no, bueno, la iglesia donde yo asisto se llama Destino Seguro. Ah, ¿y dónde tienen su templo? Y tú le dices, no tenemos templo. ¿Cómo no? Nosotros rentamos un salón y no entienden, no lo pueden entender todavía. Imagínate en este tiempo. ¿Cómo? ¿No tienen templo? Ah, es que ustedes apenas están comenzando, por eso no tienen templo. Y casi, casi. Algún día tendrán la presencia. Mientras no tengan templo, no. Ve. Pero otra vez no estoy hablando de otras personas, estoy hablando de ustedes y de mí. Que a veces a tanto cantar las canciones
y a tanto acarrear ideas del viejo pacto, ideas, costumbres, que no estoy hablando de los principios son eternos, las costumbres son pasajeras y se adaptan en cualquier manera de vida. Entonces, están ahí, los acarreamos para acá y se vuelve un caos. Otro problema grave de no entender a Cristo en medio del antiguo y del nuevo pacto, la ley y la gracia y Cristo en medio. Otro problema de no entender esto tiene que ver con el llamado sacerdotal o la labor sacerdotal. ¿Cuál era el principal llamado de los sacerdotes? Sí, bien a bien, además de las labores propias diríamos, los sacrificios, ¿sí? Ofrecer, mantener útil o servicial el tabernáculo. Otra era, o de manera general, era que el sacerdocio representaba la parte mediadora entre Dios y el hombre. ¿Sí? La parte mediadora entre Dios y el hombre. Cuando esa costumbre nos las traemos para acá, entonces Dios me libre, ¿no? Entonces, ese que se para ahí, el predicador, yo estoy acá. Ese es el mediador entre ustedes y Dios. Mira, así no es, así era, pero así no es. Y luego no entendimos que todos pasamos a ser real sacerdocio. ¿Qué es real sacerdocio? Sumo sacerdote. Real sacerdocio, sumo sacerdote. Todos por la gracia, evidentemente por la fe en Cristo Jesús, pasamos a ser sumos sacerdotes. Y como el velo del templo se rompió en dos, evidenciando que aparte que el arca ni estaba, pero para mostrar que Dios venía al hombre, Dios venía al ser humano. Entonces no hay tal cosa como que hay un mediador. Evidentemente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, pero no el predicador, que ahora va a ser las veces del sacerdote del antiguo pacto para ser el mediador entre tú y imagínate cómo te va. No, pues te va de la patada, porque no va por ahí. Entonces decía, aunque parece de entrada, qué quisquilloso, ¿por qué tanto énfasis ahí? Es que a la hora de la verdad, inclusive nuestra oración, ¿cómo es delante del Señor? No digo que no hay que orar, evidentemente, pero por el enfermo, pero ¿alguien se enferma enseguida? Hay que orar. Y sí, vamos a orar. ¿Cómo ora usted y yo? ¿Cómo oramos? ¿Desde el antiguo pacto o desde el nuevo pacto? ¿Desde la ley o desde la gracia? Está bueno eso, ¿eh? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos al Señor? Luego decía hace un momento, ¿cómo desarrollamos nuestra vida en los negocios, en la escuela, en el trabajo? ¿Cómo le hacemos? Hay un tesoro que la raza humana tiene y es la iglesia de Cristo en todo el mundo. Es un tesoro que la raza humana tiene. Lamentablemente, la raza humana como tal no se ha dado cuenta. Por un lado, ha estado medio nublada la vista. Y por otro lado, nosotros, o la iglesia de Cristo Jesús, en vez de resplandecer, está esperando que alguien resplandezca por ella. La iglesia está esperando que alguien resplandezca por ella. Para los que hemos leído de más tiempo la Biblia, la figura es Moisés en la montaña
Y nuestro Padre Dios que quiere hablar con el pueblo de Israel que tiene miedo, no quiere pasar. Dice, no, ves tú, Moisés, nosotros no vamos a ir, tenemos miedo. Moisés va y está ya todo ese tiempo, las tablas de la ley y todo, y cuando baja el rostro le resplandece. Y entonces dice el pueblo, pues así estamos cómodos. Tú ve y habla con él y que te resplandezca el rostro a ti. Nosotros de por sí somos bien miserables. Pero no te puedes traer eso para acá. O sea, el predicador es el que haga cosas. Yo no, yo, pobrecito, no, no. Y eso se refleja, como decía, a la hora de la vida, en el trabajo, por ejemplo, en la escuela, en las relaciones sociales, laborales, familiares. Allí es en donde se refleja cuánto de allá trajimos para acá. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice Isaías 66. Esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Cuál sería la respuesta obvia? No, evidentemente. ¿Podrían construirme una casa o un templo tan bueno como ese? No. Otra pregunta, ¿podrían construirme un lugar de descanso así? Otra vez la respuesta obvia es, pues no. Sigue diciendo, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos. Con todo lo que hay en ellos. Cuánta violencia. Bueno, por si no nos dábamos por enterados, todo es de Él. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Es Isaías, profeta Isaías, el capítulo 66. Y ahora el Nuevo Testamento, Hechos 17, 24, haciendo mención de las mismas palabras. Hechos 17, 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Más contundente no se puede. ¿Sigue habiendo libertad en la casa de Dios? ¿Mm? Es que, como decía, es que la canción no es el problema. El problema es la percepción que tenemos de la frase casa de Dios. Para que funcionara o para que funcione o siga funcionando en caso determinado, tendríamos que definir casa de Dios. Ajá, casa de Dios. ¿Sí? Casa de Dios. Y ahora sí vamos a cantarla. Ahora sí la podemos cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Ahora, a esta casa yo no puedo ir. Yo no puedo ir a esta casa. Porque pues, soy como el caracol. Donde quiera que vaya, va a su casa. El caracol nunca va a su casa porque vive adentro de su casa y la lleva a donde se mueve, ahí va a su casa. ¿Ve? ¿Hay libertad en la casa de Dios? Sí, hay libertad. Puedo danzar, aunque sea por dentro. Sí, porque a algunos por vergüenza no les gusta brincar, ¿no? Pero aunque sea por dentro, están brincando. Hay libertad. Fíjese cómo la percepción de una frase cambia todo el panorama. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él no tiene ninguna necesidad. Ningún favor le hacemos, pues.
Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Contundente. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Siempre me llama la atención cuando se dice, nos han invitado inclusive al aniversario de una iglesia, así le llaman. Aniversario de una iglesia. Ah, ¿y qué es aniversario número cuánto o qué? No, pues ya es aniversario número 25. 25 años del templo. Ándele, hace 25 años lo construimos. Y entonces le celebran el cumpleaños al templo. Y le hacen un pastel con figura de templo. Felicidades, templo. Dice, ay, no, pero es la casa de Dios. Mire, sin ser sacrílego, por favor. Ni la menor intención de ser sacrílego. Pero, pues le están festejando el cumpleaños al templo. Y está bien, sin problema. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templo hecho de manos de hombres. No vive en templo hecho de manos de hombres. Entonces, ¿en qué templo vive? En templo hecho de manos divinas. Él no vive en templo hecho de manos de hombres. Él vive en templo hecho de manos divinas, como tú y como yo. ¿No le gustó? Ah, ok. Se pone muy serios o no me estoy explicando o algo pasó. O solamente yo estoy emocionadísimo con esto. Él no vive en templo hecho de manos humanas. Entonces él debe vivir en templo hechos de manos divinas, como usted y como yo. Si esto fuera un templo, lo hicieron manos de hombre. Esto, no. Y ahí vive. Para bien o para mal. ¿Sí, no? Pero para bien o para mal, porque se da cuenta de todo. ¿O no? Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. ¿Se dio cuenta que estoy relacionando ídolo de plata, oro, o lo leo mejor, o piedra? Dice, ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. ¿Se está dando cuenta que lo relacioné con el templo? Sin afán de ser sacrílego. ¿Se convirtió en qué? En un ídolo. Evidentemente al cual hay que celebrarle, porque si no se enoja. Hay que ofrecerle sacrificio. Mire, para los que nos congregamos, bueno, con la pena para los que siguen esta transmisión de lejitos, para los que nos congregamos ordinariamente por acá, tenemos fiesta el día último. Como se dice por ahí, el día 24 agárrelo para usted y su parentela. Y el día último usted no está para nadie porque debe estar desde temprano en una fiesta que vamos a tener de todo el día y parte de la noche y hasta que el cuerpo aguante. Si yo me desmayo, bueno, si vivo hasta ahí va, y si yo me desmayo, usted sígale con la pachanga. Va a estar buena la fiesta. Ya estamos en preparativos y como siempre decimos, bueno, estamos de acuerdo, ya estamos de acuerdo y, y vamos a celebrar esa fiesta en honor a nuestro Señor Jesucristo. No es un ídolo, es Dios y a Él lo celebramos y no nos alcanzan los días y las fiestas para celebrarlo a Él, Él es el centro. Entonces vamos a estar, va a ser en Tuxtepec y nos va a tocar ser anfitriones.
Así que póngase listo. ¿Vale? Detalles más adelantito. Bueno, los que siguen la transmisión y que regularmente no están por acá, están invitados. Déjese caer, como dicen por ahí, déjese caer por acá. Haga ahorros. No gaste en el Buen Fin y junte para su pasaje. Y le esperamos. Bueno, cierro el comercial. Cierto, hay que hacer la invitación para empezar a publicitar, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 1:14, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. ¿Es dónde está? No vaya usted como he hablado algo del arca del pacto, si usted lo googlea, lo primero que le va a salir es Indiana Jones buscando el arca del pacto. No le crea lo que dice ahí. Es una película muy bonita, por cierto. Pues es del mismo creador de, me parece, de Jurassic Park y esas cosas. Spielberg. Ajá. Muy emotiva la película, pero es una película. No busque ahí el dato. ¿Vale? Vea la película si quiere, pues, pero búsquelo aquí. 2 Timoteo 1:14. Y voy cerrando la plática ya porque ya siento que ya no me sale casi la voz. De veras que me sentiría ridículo si me sentara acá para hablar. Pero así vamos. Mediante el poder del Espíritu Santo le preguntamos a Timoteo dónde vive el Espíritu de Dios. Le preguntamos a Pablo, que le escribe a Timoteo la segunda carta, 1:14, segunda de Pablo a Timoteo 1:14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros. Hay que celebrarle, ¿no? Hay que celebrarlo. Quien vive en nosotros. Segunda Corintios 6:16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Ve que para este año 60 en aprox, escribe Pablo, o en la vida, el desarrollo de la vida de Pablo, ya a Pablo no le preocupa el arca del pacto, porque hace muchísimos años que ya, hace unos días comentaba con un hombre conocedor de la palabra de Dios, y le mencioné de cuando el velo del templo se rompió en dos. ¿Y qué había ahí adentro, hermano? Dice, el arca del pacto. ¿Y seguro? Sí, ¿no? No, pues nomás te pregunto. ¿O no? No sé. Pero no hay registros, pues. Ni internos en la Biblia, ni externos. Internos en la Biblia, 580 y tantos años atrás. Dicen los estudiosos que probablemente ya está lloviendo. Para los que sigan la transmisión ya está lloviendo. Riquísimo. Gracias a Dios. Entonces, que tal vez se fundió, dada la cantidad de oro. Lo metieron en un horno de fundición pero quién sabe. Otros dicen que se la llevó Dios para que no la encontraran y nadie la idolatraran. Bueno, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente.
Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire cómo dice, y por favor póngale atención al tiempo gramatical en el que está escrito estos verbos. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tiempo gramatical. Futuro. Era entendible porque estas palabras son del antiguo, de los profetas en el antiguo pacto. Y hablaban de un futuro. Y el futuro al que se refería esto está en la cruz, que es la parte intermedia entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la ley y la gracia. Allí es esto que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento, estaba ahí en la cruz. Ellos lo veían a futuro. Nosotros no debemos verlo a futuro. Cuando nos traemos ese párrafo bíblico, viviré en ellos, caminaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si nosotros lo seguimos mirando a futuro, es porque nos trajimos una costumbre de acá. Pero dice, pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Nosotros somos, tiempo presente. Nosotros somos, como dijo, pasado. En el pasado, Dios dijo algo que ahora nosotros ya somos. Somos hijos de Dios y somos el templo del Dios viviente. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y bueno, para cerrar la plática, el día de hoy, Jeremías 3:16, contundente, muy contundente. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor. A ver, acuérdense, Jeremías 3:16, antiguo pacto, ¿está bien? Jeremías 3:16, acá. Y desde aquí está hablando para allá. ¿Está bien? Dice, cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos. Está hablando desde el viejo tiempo. Y dice, cuando venga este tiempo, no desearán los viejos tiempos. Otra vez, cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos, cuando poseían el arca del pacto del Señor. Qué loco, ¿eh? Cuando poseían el arca del pacto del Señor. Dice, ¿no era glorioso el arca del pacto? Saber que el sumo sacerdote entraba ahí y Dios le hablaba. ¿No era glorioso? Le hablaba, voz a voz. Le hablaba. Era glorioso. Dice Jeremías, sí, pero viene otro día en que ya no van a, ¿qué dice? A desear más los viejos tiempos, cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. Gracias a Dios. Gracias, un abrazo para todos, para todos.